Hoy día es el último tema que vamos a estar viendo acerca de Romanos. Ya terminamos la carta a los Romanos, como le decía el domingo pasado, que fue de mucha edificación, al menos para mi vida, no sé para ustedes, pero que con toda la enseñanza y lo contundente, ¿cierto?, que es esta carta, se aprendió bastante, demasiado. La semana pasada quedamos hasta el versículo 9, donde dijimos saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Vimos que Urbano, cierto, hablaba de una persona que se había criado en la ciudad. Después continúa en el verso 10, Pablo dice saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la familia de Aristóbulo. Apeles es un nombre bien griego, también judío, significa aprobado. Eso significa el nombre Apeles. También era un nombre común entre los judíos. Se habla también que era un hombre muy fuerte, que había resistido alguna prueba, que el Señor le había puesto ahí, ¿cierto? Ellos comprendían que las pruebas venían de parte de Dios. Comprendían, ¿cierto? Como cuando habla en el libro de Ruth y dice ella, el Jehová me ha afligido. No le echó la culpa al diablo, ni le echó la culpa a las circunstancias, ni a la muerte del hijo, del marido, nada, sino que solamente ella dijo que Dios la había puesto en angustia, en dificultad. O sea, un comprendimiento, hermano, extraordinario de lo que iba a ser las pruebas, o de lo que eran las pruebas de parte de nuestro Señor. Aristóbulo también dice acá, identificado por el obispo y teólogo inglés Joseph Lightfoot, y él era un historiador, teólogo. Lo retrata o lo menciona como el nieto de Herodes el Grande. Después en el verso 11 dice saludad a Herodión, mi pariente. Ahí nuevamente habla de un pariente, ya que es una persona cercana, consanguínea de Pablo. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Aquí lo vuelvo a repetir, ¿cierto? Los cuales están en el Señor. ¿Ya? Una palabra clave e importante también, hermano, porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Herodión, evidentemente judío, y Pablo lo llama acá pariente. Y como recién lo mencionamos, pariente de sangre o perteneciente a la tribu de la cual pertenecía Pablo, que era la tribu de Benjamín. Ya, a eso hace referencia cuando dice que era su pariente. Y su nombre, Herodión, significa héroe. Ese significado es el significado del nombre Herodión, del griego Hero. Ahora Narciso, este nombre significa estupefacción o asombro. ¿Ya? Ese es el significado de este nombre, Narciso. No es lo mismo, ¿cierto?, el Narciso de la mitología griega, que se enamoró de su reflejo en el agua, ni tampoco el narcisismo del egocentrismo exagerado, ¿ya? No se refiere que por llamarse Narciso era narcisista, al contrario, sino que el nombre significaba algo de asombro, algo asombroso. Muerto este hombre por Agripina, que fue la madre del emperador Nerón. Ella le dio muerte a Narciso. Y estos hombres probablemente eran esclavos que antes le pertenecieron y habían tomado también su nombre. Verso 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. ¿Trabajan arduamente cómo? En el Señor. Saludad a la amada Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Estos nombres, Trifena y Trifosa, se supone que eran hermanas por el apellido, ¿cierto? Y por el significado eufónico de la palabra, Trifena y Trifosa, que significa delicada y fina. Y esta palabra se deriva de una palabra que es tupao, y quiere decir vivir lujosamente. Probablemente estas mujeres, así como lo muestran, ¿cierto?, en la escritura, que había mujeres con dinero que ayudaban a la obra del Señor. Acá se piensa eso, que estas mujeres eran mujeres que tenían recursos y ayudaban, por tanto, a la obra en este caso, de los apóstoles. Pérsida significa mujer persa.
y es el nombre de una esclava liberada. Notemos que hemos hablado mucho de esclavos, ¿cierto? Eran muchas, en ese tiempo, muchos los esclavos que recibían el Evangelio de Cristo, presos también, que Pablo, la mayoría de su vida pasó en las cárceles, la vida de su ministerio. Y esta mujer al parecer era una mujer esclava que había sido liberada. Y la posición, ¿cierto?, la puso en situaciones de poder, hacer más de lo que podían hacer las demás mencionadas. Porque dice, ¿cierto?, Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Y un denominador común también, hermano, en todos los nombres que aparecen acá y que Pablo menciona es el trabajo, el arduo trabajo, la cooperación, ¿cierto?, mutua, y la cooperación y el amor que le tenían a Pablo. Primeramente a Cristo, ¿cierto?, pero a Pablo como su pastor. El trabajo arduo en el Señor. Entonces también otro punto importante es la preeminencia de las mujeres en la iglesia de Roma. Ha nombrado muchas mujeres, Pablo, en lo que hemos visto en los versículos 1, 3, 6, 13 y 15. Ahí nombra mujeres, la mayoría. Verso 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Rufo significa rojo. ¿Ya? Seguramente era colorín, por eso se llamaba Rufo, le pusieron Rufo. Y eran un nombre también común entre esclavos, probablemente hijo de Simón de Cirene. ¿Por qué? Porque lo menciona en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 15, verso 21, dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo a, a que le llevase la cruz. A este hombre, ese era el padre, ¿cierto? Simón de Cirene, y ahí mencionan a Rufo. Entonces Marco, al escribir, el evangelista Marco, entonces al escribir a los romanos, identificó a Simón como el padre de Alejandro y de Rufo. Los de Roma lo conocían, a este hombre. Era un miembro también de la iglesia. Menciona Pablo también y dice a su madre que lo es mía también. No hay ninguna mención de la madre o de los padres de Pablo, ¿cierto? En ninguna de sus cartas ni lo que habla la escritura. Pero este pasaje habla de aquella mujer de la ciudad de Jerusalén que fue como una madre para él. Por eso él lo dice madre, que lo es mía también. Lo adoptó, ¿cierto? Seguramente por su gran compromiso, su gran amor, por la ayuda, ¿cierto? Como siempre decimos, el padre o madre no es el que engendra, ¿cierto? Sino el que cría. Y seguramente esta mujer fue muy preeminente en la vida de Pablo, lo ayudó en todas sus cosas, por eso la llama madre mía también. Verso 14 y 15. Saludad a Ansíncrito, perdón. Asíncrito, es que son tan enredados los nombres. A Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Entonces para nosotros esto es simplemente una lista de nombres, hermano. Pero Pablo les conoció muy bien porque probablemente les había guiado en su conversión a Cristo. Los nombres, ¿cierto? Bueno, para nosotros son solamente nombres, pero así como a todos los que hemos mencionado, seguramente ellos también habían trabajado arduamente en la obra del Señor, ayudando, ¿cierto?, en el ministerio, ayudando a Pablo, ayudando a los hermanos. Eh, Recuerden que después la iglesia fue perseguida, en los principios también fue perseguida la iglesia. En el fondo siempre ha tenido una persecución y lo que eh, una vez escuché yo a un pastor que dijo que cuando la iglesia es perseguida es cuando más se fortalece, cuando más crece la iglesia es cuando está perseguida. Porque cuando no persiguen a la iglesia, todos se relajan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay problema. No hay ningún problema, no hay nada que les pueda pasar por causa de la fe. Pero en cambio, cuando es perseguida, como que crece la iglesia y crece también el poder de ella. Entonces, para Pablo eran personas importantes, hermano, por algo las nombra acá. Después, los versos 16 y 18 habla acerca de la conducta hacia otros cristianos. Dice: saludados los unos a los otros con ósculo santo o con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezo
en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios apetitos, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Esto siempre ha estado en la iglesia, hermano. Lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Lo que son. Pablo acá le dice a los hermanos que se fijen en los que causan división y ponen tropiezo contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Yo siempre les digo que no es bueno que una persona ande de iglesia en iglesia, o que iglesia visiten iglesia y que pastores sean amigos de pastores, porque en el fondo lo que nos divide a la iglesia evangélica cristiana es la doctrina, hermano. Eso es lo que divide a las iglesias. Tenemos mucho en común, doctrinas fundamentales, pero lo que divide es la teología o la doctrina que nosotros podamos tener. Entonces, cuando Pablo está aquí y habla de estas personas que ponen tropiezo en contra de la doctrina que él le ha puesto, apartados de ellos, dice. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios apetitos, a su vientre, a su ego, a lo que son ellos, al ser humano. No hay ningún compromiso con la iglesia, no hay ningún compromiso con la palabra de Dios, sino que solamente es el egocentrismo, que quieren ser personas reconocidas, personas que sean, cierto, de renombre. Y al final se desvían, hermano, se desvían estas personas. Por eso Pablo dice acá eh, que hay que tener cuidado con estos hombres o con estas personas, porque dice, engañan los corazones de los ingenuos. Hoy en día, hermano, yo no soy mucho de ver grandes pastores famosos, ¿cierto? Ni estos cantantes famosos tampoco, porque me topaba varios videos de cantantes famosos que ya andan hasta con Cash Luna, después que estuvieron, declararon su fe, ¿cierto? Eran hombres de fe, hombres que estaban centrados en la Biblia, centrados en la palabra, en la escritura, con sus letras de canciones, y ahora andan con los pseudo, ¿cierto? Apóstoles, estos profetas, estos grandes hombres, ¿cierto? De la humanidad que andan ahí pululando por el mundo. Entonces se han desviado. ¿Por qué? Porque han apartado los ojos de Dios. Eso pasa, hermano. Usted aparte su vista del Señor, que es el blanco de nuestra vida, y usted se va a empezar a desviar, poco a poco. Y no se va a dar cuenta y ya va a estar profesando otra doctrina, va a haber caído, ¿cierto?, en la apostasía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado con lo que es la doctrina y siempre aferrarnos a una pura iglesia, a un solo lugar. Y si está bien, nosotros tenemos el discernimiento, hermano, podemos escuchar predicaciones de muchos hombres, muchos pastores, pero yo creo que tenemos el discernimiento suficiente para saber cuando están mal equivocados, ¿cierto? O mal enfocados en la palabra. Cuando la doctrina es equivocada, cuando la doctrina no es la que corresponde con el texto. Porque está de moda, ¿cierto?, sacar un texto y hacer un pretexto, y hacer una predicación que no tiene nada que ver con lo que dice realmente el texto, o el contexto en general. Entonces fíjense, ahí dice Pablo acá, los que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Entonces Pablo introdujo esta nota de amonestación. Eso fue lo que hizo Pablo acá, lo amonestó a estos hermanos. Ahora el uso de los artículos que usa acá Pablo de división y tropiezo en el contexto original revela que el apóstol pensaba que en algunos casos se pensaba en específico. O sea, cuando estaba escribiendo esto, él tenía en mente a algunos hermanos. Es como cuando uno habla algo, ¿cierto?, pero tiene en mente a la persona, la que está causando, en este caso, el tropiezo o la división en la iglesia. Nosotros pasamos por esos episodios, esas situaciones, hermano, pero gracias a Dios nos pudimos mantener. Después dice en el verso 19, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y por eso me gozo de vosotros. Aquí, ¿cierto?, le está dando una alabanza a Pablo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la obediencia ha venido a ser notoria en vosotros. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, cuando Dios, ¿cierto?, nos transforma, nos regenera, pone la fe en nuestra vida, podemos creer en Cristo, podemos creer en Dios, podemos creer en el Espíritu, ahora tenemos comunicación con Dios. La obediencia que dice Pablo acá ha venido a ser notoria a todos. Eso debería ser notorio también en nosotros, hermanos, la obediencia. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y el Espíritu de Dios nos ha dado, nos dio espíritu, ¿cierto?, de poder, de amor y de dominio propio.
o de amor, poder y dominio propio. Y ese poder habla de poder hacer las cosas, ¿ya? No de tener poderes mágicos, sino de poder ejecutar la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. Ese es el poder que Dios nos entregó, hermano. Por eso me gozo, dice Pablo, de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, fijarse en lo bueno, fijarse en las cosas buenas, en lo sabio, en lo que nos va a edificar. Lo que cada domingo les digo, hermanos, lean su Biblia. ¿Por qué? Porque van a ser sabios, van a ser hombres y mujeres entendidos en la palabra cuando usted lee la Escritura. Entonces esta iglesia en Roma ya gozaba de un buen nombre entre los creyentes en todas partes. Y esto trajo alegría al corazón de Pablo. Eso alegra mucho, hermano, a uno como pastor cuando la iglesia se edifica, cuando la iglesia crece, no en números, sino que en conocimiento. ¿Y cómo se ve eso? Con las actitudes que tiene cada uno de ustedes. Que uno se puede fijar en las actitudes, en sus obras, en lo que hacen, en lo que dejan de hacer. Entonces, todas esas cosas, hermano, la sabiduría nos va a llevar a eso, a que podamos hacer bien nuestra tarea, nuestro trabajo como cristianos. Hacer muy bien el trabajo, hermano, como la iglesia acá, ¿cierto?, en Roma. Y eso alegró mucho el corazón de Pablo. Alegra, ¿cierto?, a uno cuando ustedes crecen, cuando ustedes son sabios, cuando son inteligentes, cuando son buenos administradores de su tiempo, de sus bienes, de su tiempo espiritual. Entonces acá les dice sabios para el bien. Y eso quiere decir que necesitaban ser instruidos en la palabra de Dios. Siempre, hermano, siempre, hasta el día que nos muramos, vamos a necesitar nosotros ser instruidos. Nos vamos a morir aprendiendo. Usted se puede haber leído 2 veces la Biblia, 3 veces, 4, ya póngale 10 veces leyó la Biblia. Pero usted la vuelve a leer y Dios le vuelve a enseñar algo nuevo en lo que usted lee. Usted puede leer, podemos estudiar nuevamente Romanos y que nos va a entregar otra bendición, otra sabiduría a nuestra vida en el libro de Romanos. Y lo volvemos a estudiar y volvemos a sacar más, más y más, hermanos, porque recuerden que Jesús dijo escudriñar las escrituras, y eso es escudriñar. Escudriñar, ¿cierto? Es minar, como en la mina que escarban mucho, sacan muchas toneladas de roca para sacar gramos de oro o onzas de oro, creo que se miden onzas. Entonces debemos escudriñar las escrituras, siempre. Ingenuos para el mal, dice. Esto quiere decir sin permitir ni una mezcla con lo malo. Ingenuos para el mal. Nosotros tenemos la decisión, ¿cierto? Cuando pasa alguna situación en nuestra vida, tenemos la opción de amargarnos y de no amargarnos, ¿cierto? Y por lo general preferimos ¿qué? Amargarnos. Preferimos tomar el problema o tomar la discusión o seguir el asunto en vez de ser sabio, y si yo puedo cortar de ahí el problema, se cortó. Eso es ser ingenuo para el mal. Es como cuando le dice ponga la otra mejilla, poner la otra mejilla es eso, hermano. Calmar la situación. No poner la otra y que te sigan pegando y que peguen menos más porque yo soy cristiano. Así que pueden pegarme. No, hermano. Ingenuos para eso, ingenuos para el mal. O sea, hombres sabios, hermano. Hombres con conocimiento, con ciencia, que podamos, ¿cierto?, pararnos delante de cualquier persona y podamos exponer la palabra, podamos enseñar por medio de la escritura. Y evitar, como dice acá Pablo, evitar los conflictos, evitar las malas cosas, hermano. No mezclarse con lo malo. En el capítulo 14 de Primera de Corintios, verso 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia. ¿Se fijan? Y maduros en cuanto al modo de pensar. Entonces pregúntese usted, ¿es maduro en su forma de pensar? Pregúntele a su mismo, oye mismo, ¿soy maduro yo en mi forma de pensar? La malicia que tengo es como la malicia de un niño, aunque alguno dice que los niños no tienen mal, ¿cierto? Pero nacen malos, nacen haciendo lo malo, es algo que está intrínseco, viene de fábrica, ahí adentro de hacer el mal. Los papás, ¿a qué le enseñan? A hacer el bien. A no haga esto, no haga esto otro, a enseñarlo, a instruirlo, pero de malicia la tienen todas. Pero ¿qué pasa cuando pelean dos niños? ¿Andan peleados todo un año o toda la semana? ¿No se miran, cierto? ¿Se desprecian?
pelean y al rato están jugando nuevamente, ¿cierto? A eso se refiere Pablo cuando le habla a los corintios, sean como niños en la malicia. Si alguien te hizo mal, bendícelo, ora, perdona. Pero a nosotros nos cuesta eso, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos la batalla, como también lo vimos acá en Romanos, la batalla contra la carne, que va a estar siempre, hasta que nos muramos vamos a estar batallando con la carne, que Pablo decía, miserable de mí, decía Pablo. Así nos sentimos a veces, ¿cierto? Nos sentimos miserables cuando cometemos pecados, cuando nos equivocamos, cuando no hacemos lo correcto, nos sentimos miserables, hermano. A mí me pasa al menos, y yo sé que me va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, nos vamos a equivocar, pero lo que Dios quiere es un corazón sincero, a Él no lo podemos engañar. A mí sí, yo los puedo engañar a ustedes también, pero a Dios no lo puedo engañar, hermano, jamás. Por eso hay que tener harto cuidado en ese punto. Verso 20. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz, ¿cierto? El que va a aplastar pronto a Satanás. Esta palabra aplastar, hermano, significa destruir por completo. Bajo vuestros pies, dice. Bajo los pies de los que exponen la palabra, de los que predican la palabra del Señor, de parte de su pueblo. Pero mientras eso no pase, vamos a tener que seguir resistiéndolo, ¿cierto? Mientras eso no pase, vamos a tener que seguir no luchando. La Biblia dice resistir al diablo. No dice peleen, no dice échese unos rounds con el diablo, o repréndelo con mi sangre, échale agua bendita para que se retuerza, o unge agua, ¿cierto? Y lánzala por todos lados y los demonios se van a ir. No dice eso. La Escritura dice resistan al diablo. Resistir, hermano. Porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está afuera. Es solo algo de obediencia. Entonces tenemos que resistir al diablo, ser sobrio y permanecer en una actitud de vigilancia, velar y orar. Porque no sabemos, ¿cierto?, a la hora que vendrá el jefe. No lo sabemos, ¿cierto? Verso 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y mis parientes Lucio, Jasón y Sosípate. Aquí tiene más parientes Pablo, ¿se fijan? Y estos son los creyentes que enviaron saludos juntamente con Pablo, que estaban con él en el momento de escribir la carta. Timoteo, mencionado, ¿cierto?, las cartas a Timoteo, compañero constante de Pablo, estaba con él en esta ocasión. El nombre Timoteo quiere decir uno que honra a Dios. Y todos estos eran compañeros de Pablo, pero estaban saludando a la iglesia en Roma. Yo, Tercio, dice que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Hasta ahí llegamos, ¿ves? No fue Pablo quien la escribió, fue Tercio. Y siempre nombramos la carta de Pablo, porque era de Pablo, obviamente. Pero es irrelevante, ¿cierto? Todas las palabras que están escritas acá son palabras del corazón de Pablo. Tercio solamente era el secretario, que estaba ahí con la máquina de escribir, ¿cierto? Entonces podría leerse así este versículo. Yo, Tercio, el secretario que está escribiendo esta epístola, os envío saludos en el Señor. Ahí ves. Entonces Pablo tuvo este secretario, un compañero de Dios, compañero de milicia, Tercio, para escribir sus cartas. La carta a los Gálatas pudo haber sido que fue una excepción, porque en el versículo 11 del capítulo 6 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y lo que siempre mencionamos que Pablo estaba enfermo, ¿cierto? Lo menciona él, el enviado de Satanás, que me abofetea. Y le pedí 3 veces al Señor, pero él me dice, no, tranquilito, usted siga, eso me encargo yo después. No es importante la carne, no es importante la vista, es importante, ¿cierto?, lo que pueda salir de tu boca, lo que está en tu corazón. Y el Señor eso quería con Pablo, quería hacerlo aprender, ¿cierto? Y Pablo lo reconoce, dice, en la debilidad yo me soy más fuerte, conozco al Señor, estoy más junto a Él. Probablemente tenía la enfermedad llamada oftalmia. Y Pablo acá en esta carta, ¿cierto? Obviamente él permitió que Tercio escribiera y enviara sus propios saludos. Por eso él le era difícil escribir, hermano, por la enfermedad que tenía en sus ojos. Es lo que se puede deducir, ¿cierto?, en lo que habla la Escritura.
Después el verso 23 dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Entonces toda la iglesia, por lo que se puede observar acá en la lectura, se reunían en la casa de Gallo. Era el huésped en el hogar. Recuerdan que vimos eso, ¿cierto? Que antiguamente las personas se reunían en las casas, no en grandes templos, no en grandes iglesias, sino que en los hogares. Ahí se reunían para alabar y bendecir el nombre del Señor. Muchas iglesias, hermanos, han partido así, en casas. En casa y después se han ido, ¿cierto?, a arrendar un lugar y ahí se han formado o conformado como iglesia. Entonces, eso nos muestra que Gallo era el hospedador de Pablo y todos los que estaban juntamente con él, Tercio, Timoteo. Y le dice después la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y llegamos a la parte final que es la doxología, la bendición, ¿cierto?, que habla Pablo acerca del Señor y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Fortaleza por medio de qué? De la predicación, por medio del evangelio. Fortaleza por medio de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Se fijan, hermano, las palabras que está utilizando Pablo acá? Él está hablando de la revelación del misterio que se ha mantenido oculta desde tiempos eternos, o sea, por toda la eternidad, pero se ha manifestado ahora, o sea, a nosotros, en ese tiempo a Pablo y ahora a nosotros. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces en este pedazo, hermano, en esta sección, este pedazo de la escritura que leemos, nos muestra el evangelio oculto desde la eternidad. Y que justo hoy, ¿cierto?, ahora en este tiempo se dio a conocer tanto como a los judíos como a todas las naciones. Entonces es algo increíble, hermano. ¿Cómo no debemos sentirnos nosotros bendecidos de que todas estas cosas que de la eternidad han estado ocultas? Estamos en estos tiempos donde podemos recibir estas palabras. Entonces la tercera y última bendición que concluye esta tercera sección del libro, de la carta, el Evangelio, Pablo lo llama mi Evangelio, o sea, el Evangelio de Cristo también. El único poder para convertir a un pecador en un creyente. Ese es el poder del Evangelio, hermano. El misterio, dice, al cual se refiere aquí, no revelado específicamente del Antiguo Testamento, se refiere a la época actual, en la que Dios está tomando tanto a judíos como gentiles. ¿Para qué? Para ser un solo pueblo, una sola nación. Para que a una, ¿cierto?, proclamen el nombre del Señor Jesús. Y que en estos tiempos nos ha formado a nosotros como la iglesia. La fe es la obediencia a Dios que se requiere en el día de hoy, la obediencia, ¿cierto? Y eso solamente se logra por medio de la fe, hermano. Yo no puedo pedirle obediencia al mundo, a una persona inconversa. ¿Ya? Yo no puedo pedirle frutos a un espino, como dice la palabra. No podemos. Entonces, si tenemos fe nosotros en nuestra vida, vamos a tener la obediencia juntamente. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios, no suya, no mía, es obra completa de Dios. Juan 6:29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que al que Él ha enviado, o sea, a Cristo. La obediencia es la obra y el fruto de la fe. Todos nosotros como cristianos debemos tener ese fruto, hermano. La fe en nosotros. Santiago, en capítulo 2, verso 17, así también la fe, si no tiene obra, está completamente muerta. Usted puede ser un santo, ayudar a todo el mundo, portarse bien, ser un excelente marido, esposo, hijo, todo un 7, a punto, ¿cierto?, de irse al cielo. Pero si usted no es creyente, esas obras no sirven de nada. A eso se refiere cuando Santiago habla acerca de las obras. Usted es salvo y juntamente con la salvación vienen las obras. Usted no puede profesar salvación
Si usted está quieto, si usted no ora, si usted no lee, si usted no evangeliza, si usted no quiere ayudar, si usted no, yo fui salvo y ahí me quedo y no me muevo. Esa es una fe muerta. ¿Por qué? Porque no tiene obras. Y está al contrario, que tiene muchas obras también, pero también puede tener una fe muerta, porque no ha sido regenerado. Es solamente una persona buena moralmente. ¿Ya? Entonces ahí debemos tener ojo. La fe, si no tiene obra, está completamente muerta. Y las palabras al único y sabio Dios. Esto revela y determina la norma de la sabiduría. O sea, ese es el estándar, Dios. ¿Podrá alguien ser más sabio que Dios? No es cierto, el estándar está muy alto. Y la cruz es la sabiduría de Dios. Ahí tenemos toda la sabiduría de Dios puesta en la cruz por medio de Jesucristo. Para los seres humanos, como dice Pablo también, locura. ¿Cierto? Para el ser humano, la cruz es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. 1 Corintios, capítulo 1, verso 21 a 25, puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, fue algo que a Dios le agradó hacer. Él dio su evangelio, no reconoció, ¿cierto? Las personas no reconocieron a Dios a través de las obras que manifestaban su sabiduría. Todo lo que hizo, ¿cierto? Usted nos revela el libro de los Hechos cuántos milagros hicieron ellos. Pero la gente creyó por los milagros, creyeron por la palabra, por la predicación, no por los milagros. Dice, agradó entonces a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación o la locura de la cruz. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Se acuerdan? Los judíos andaban buscando señales, rabí, muéstranos aquí, rabí, muéstranos allá. Los griegos buscando, como siempre, la sabiduría. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado. Eso es lo que a Pablo, ¿cierto? Le decían, tú predicas y nos hablas de un Dios judío muerto en una cruz. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los no judíos locura. Para los gentiles locura. En cambio para los llamados, tanto judíos como griegos, ¿ya? Tanto llamados de ambos, judíos como griegos o incircuncisos o gentiles, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos afirmar. Esa debe ser una verdad eterna en nosotros, hermanos. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Para el mundo es locura. Los canutos, ¿cierto? Están locos, que predican, que Cristo viene, viene, viene y nunca viene. ¿Por qué? Porque no entienden, hermano. Era como los judíos que esperaban a su libertador político, pero llegó Cristo. O sea, no era lo que ellos estaban esperando. Entonces, no, deséchenlo. Ese no es el que nosotros necesitamos. Necesitamos uno político que nos saque del yugo de Roma. El mundo quiere un Dios a la medida. ¿Cierto? ¿Quién no quiere un Dios a la medida? Sería como la lámpara mágica. Un Dios que solamente te da y te concede deseos, pero sin nada a cambio. O sea, tú me das y yo no doy nada, yo sigo tal y cual. Entonces eso es locura, hermano, para la gente. Para nosotros es la cruz, es Cristo, ¿cierto? Nuestro Señor, ¿cómo se llama? Profetizado desde el principio de los tiempos hasta el momento en que Él murió, en la Escritura. Entonces, en ese en el que nosotros creemos, un varón de dolores, hermano, pagó el precio por cada uno de nosotros. Algo más que pueda Él entregar para nosotros. Podemos estar eternamente agradecidos porque ese unigénito de Dios, unigénito significa que es el único Hijo, vino a morir por nosotros, hermano. ¿Qué tenemos de especial? ¿Qué tiene usted de especial para Dios? Nada. Por eso Él nos ama por lo que somos. Aunque no seamos nada, Él nos ama, hermano. Por eso entregó a su Hijo en pago por el pecado de todos nosotros. Cristo es poder y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Todos sabemos que no hay insensatez en Dios, ¿cierto? O sea, es cero. Todos sabemos que Dios, no hay debilidad en Dios. Pero lo que Pablo quiere decir es que en estos términos, hermano, nosotros somos los hiper ultra mega insensatos que pensamos que
por filosofar o por pensar en ciertas cosas o pensar en cosas triviales también pueden ser o ocultas, que ya tenemos sabiduría. Imagínense que hay muchos hombres inteligentes, como todos estos científicos que han precedido, ¿cierto? Y que han sido hombres brillantes, que han elevado la ciencia, la medicina, todo. Pero ante Dios, ¿quiénes son? Nada. ¿Qué somos nosotros? Nada tampoco, hermano. Entonces, por eso Pablo dice acá que el único y sabio Dios. Entonces, estos tres últimos versículos, hermano, del capítulo 16, nos hablan de la obediencia de fe. Y si usted confía en Cristo, si usted ha sido salvo, en usted tiene que haber obediencia, usted obedecerá. El mismo Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de San Juan, con esto terminamos, capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A mí me encanta este versículo, hermano, me encanta, porque dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice, yo sé quiénes son mis ovejas. ¿Cómo las conocen? Porque escuchan y obedecen. Oyen mi voz, yo las escucho y ellas me siguen. Entonces, un versículo maravilloso, hermano, que nos habla de que Dios sabe quiénes son los suyos. Él sabe quiénes son sus ovejas. A mí yo todos los días se me viene a la mente ese versículo, hermano, donde dice, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, pero sí guárdalos, hermano. Entonces, eso es una promesa tan grande, hermano, tan grande porque a nosotros nos protege Dios. No le estoy diciendo que se ande paseando a las 3 de la mañana, ¿cierto? Con sus cadenas de oro ahí por la calle, no. Pero si usted necesita andar por la calle en cierto horario que es peligroso, Dios lo va a proteger, Dios lo va a cuidar. Y esa es la fe que debemos tener nosotros, la confianza, hermano. Porque Cristo le pidió eso al Señor, a su Padre. ¿Y es malo lo que le pidió? No, ¿cierto? Nosotros como padres, si un hijo nos pide algo y es bueno y le va a hacer bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Se lo vamos a dar, se lo vamos a conceder. Entonces es una promesa, hermano, que está ahí y que debemos tomarla nosotros, para nosotros. Y eso fue la carta a los romanos, hermano. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Agradecemos, Padre, este tiempo, Señor, que nos ha permitido poder aprender un poco más, Señor, de esta carta a los romanos, que ha sido de gran ayuda para mi vida, Señor. Yo sé que también para mis hermanos, porque la palabra siempre algo va a quedar en nuestros corazones y va a calar y va a cambiar nuestras vidas. Es lo único que cambia nuestra vida, Señor, tu palabra. Por eso agradecemos, Señor, este tiempo que nos has permitido estar estudiando este libro y aprender, Padre. ¿Qué es lo que queremos? Aprender. Pero no solamente tener conocimiento, sino que poner en obra ese conocimiento. Poner por obra, Padre, toda la escritura, toda la palabra, todo lo que es obediencia que tú nos has hablado el día de hoy, Señor. Y durante todo este tiempo que hemos estado escuchando, Señor, tu palabra. Gracias, Dios. Ayuda a mis hermanos, a cada uno de los que estamos en este lugar, los que no han podido estar. Bendíceles, Padre amado. Lleva sanidad a sus vidas, a sus corazones, a sus carnes, a los huesos, Señor, que muchas veces nos fallan también. Pero nos hace recordar que somos tan débiles, Señor, y que somos seres humanos, plantados frente a un Dios todopoderoso. El salmista decía, mi pecado está siempre delante de mí. Y así debemos reconocer nosotros nuestras fallas, nuestras deudas, nuestras debilidades y pedirte cada día perdón, Señor. Y conforme a tus misericordias, Padre, limpia nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, cada día. Ayúdanos en nuestras debilidades, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestra lucha cada día con la carne, esta lucha espiritual que tendremos hasta el día que partamos a tu presencia, Señor. Pero por el momento seguimos, por el momento continuamos. Danos sabiduría, inteligencia, conocimiento, Padre, para ser hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres entendidos en la palabra de Dios, en tu palabra, en tu mente, en lo que tú nos has dejado en ese libro, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Le entregamos esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.